Pablo, su vida y sus escritos. Me presento nuevamente, soy John Jairo Neira, biblista, teólogo, profesor de Sagrada Escritura y coordinador académico del Instituto de Biblia.com. Bueno, es un gusto estar acá nuevamente con todos ustedes. Voy a compartirles pantalla para dar inicio ya a la clase como tal. Me confirman cuando estén viendo mi pantalla. ¿Sí? Bueno. Entonces demos inicio con la oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, hoy queremos darte gracias por todas las bendiciones que nos has dado día tras día. Queremos alabarte hoy y siempre, porque eres un Padre lleno de misericordia. Con cada uno de nosotros abrimos nuestro corazón para que nos llenes de los dones, frutos y carismas que nos proporcionas bajo la presencia del Espíritu Santo, para que nosotros podamos seguir adelante con la tarea que nos has encomendado, la de amar, la de servir, la de perdonar y reconciliarnos como nos lo enseña tu Hijo Jesús en las Sagradas Escrituras. Y nos invitas a que lo coloquemos en práctica todos los días. Por eso nos invitas hoy en esta enseñanza de la carta a los Corintios, la 1, carta a los Corintios capítulo 13, primera carta, donde nos dices: aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que retoca o platillos que resuenan. Aunque tenga el don de profecía y conozca todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tenga tanta fe que traslade las montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque reparta todos mis bienes entre los pobres y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por eso, esta carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, donde nos enseñas el himno al amor, hoy más que nunca, en todo el mundo, esa invitación que nos haces es amar, amar de verdad, amar en toda situación, a que el amor sea el que tú nos has presentado en la persona de Jesús, no como lo presenta el mundo, sino como lo presentó Jesús, amando al pobre, al desvalido, a la viuda, al huérfano, a todas las personas que necesitan de nosotros. Por eso, tú eres un Padre de misericordia. Y San Pablo nos enseña en esa primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, que el amor es sumamente más importante que otras cosas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Bueno, estamos caminando en la vida de San Pablo y en sus cartas. Y es muy importante estas dos cartas que escribe a la comunidad de Corinto, porque allí él viene a decirles que ante las dificultades hay que seguir adelante en la fe en Jesucristo. Para los que hoy por primera vez llegan al curso de San Pablo, pues me presento, soy John Jairo Neira Hurtado, colombiano, profesional en ciencias bíblicas de la Universidad Minuto de Dios.
Hice estudios en Derechos Humanos y Postconflicto de la Universidad Pontificia Javeriana, estudios en predicación, soy predicador católico del Centro Fuego Nuevo de la Universidad Minuto de Dios, estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor Arquidiocesano de Manizales y soy el coordinador académico del Instituto de Vida.com. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta clase de hoy? Dar a conocer a ustedes, los participantes, unos puntos claves de la epístola o la carta a los Corintios 1 y 2, y de esta manera poder observar el mensaje de aliento que San Pablo envía a toda la comunidad, ¿sí? A toda la comunidad, ¿sí? Envía a toda la comunidad y de esta manera, pues la idea es que la comunidad cristiana de Corinto, frente a estas crisis de fe, pues obviamente que vivían algunos de ellos, pues obviamente por el anuncio de la buena nueva de San Pablo, tengan un cambio, ¿sí? Tengan un cambio. Entonces, Pablo amó mucho esta comunidad de Corinto, la amó demasiado, ¿sí? Por eso le escribe dos, aunque verdaderamente escribió varias cartas, pero se perdieron. Entonces, lo vamos a ver poco a poco en esta clase de hoy. Entonces, quiero que tengan muy presente y estén muy atentos a esta formación de hoy. Entonces, ¿cuál es el contexto de la carta a los Corintios 1 y 2? Entonces, Corinto, pues obviamente es una ciudad eh, de gran, ¿sí?, actividad económica. El Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles le dedica todo el capítulo, una parte del capítulo 18 a hablar de Corinto, de ese segundo viaje. Y Pablo siempre iniciaba esos viajes, ¿sí?, esos viajes de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque empezaba siempre en Antioquía de Siria y luego acá en el mapa podemos darnos cuenta todo el proceso que hizo Tarso, Perge, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, ¿sí?, Filipos, Macedonia, ¿sí?, Tesalónica, Berea, Atenas y llegó a Corinto, ¿sí? Llegó a Corinto. Pero en Corinto, obviamente, él no escribe la carta como tal, ¿sí? Entonces, tener muy presente que él escribe es en Éfeso, ahí al ladito del mapa podemos darnos cuenta, Corinto pasó a Éfeso y desde acá escribe la carta a los Corintios. Entonces, llegó Pablo después de tener un proceso muy triste que enfrentó, un fracaso, se puede decir que es un fracaso, que enfrentó en Atenas. Lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Me voy a ir a referir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, en el versículos 16 y siguientes. Pablo está en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se llevaba la indignación al contemplar la ciudad llena de ídolos, ¿sí? Discutía en las sinagogas con los judíos y con los prosélitos, y diariamente en la plaza con los que se encontraba. Algunos filósofos, ¿sí?, y estoicos, epicúreos, conversaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Y es eso lo que Pablo anunciaba siempre. Era su tarea de hablar de Jesús y de la resurrección.
Pero como se encontraba en un lugar llamado Atenas, donde filósofos siempre estaban allí eh, mirando el cosmos y cosas por el estilo, y no creían en nada referente a la resurrección. Y Pablo, obviamente, quería que entendieran que Jesús era el Hijo de Dios, ¿sí? Y que Dios en esa persona de su Hijo se entregó por amor a todos, pero no murió, sino que después de 3 días resucitó y él da testimonio, ¿sí? Con su propia vida, el encuentro que tuvo con él yendo a Damasco, ¿sí? Y entonces lo llevaron a ese lugar, a un lugar llamado el Areópago, y le preguntaron, ¿podemos saber qué doctrina nueva enseñas? Nos tienes cansados los oídos con cosas extrañas y queremos saber de qué se trata. Todos los atenienses y los extranjeros residentes solo se entretenían en decir y oír novedades. Y entonces Pablo habló allí y les dijo, atenienses, por todo lo que veo, ¿sí? Que sois muy religiosos, al recorrer vuestra ciudad y contemplar vuestros monumentos sagrados, me he encontrado incluso un altar con una inscripción al Dios desconocido. Y es eso en lo que se enfoca Pablo en Atenas, pero que tristemente no pudo cambiar ese corazón a que aceptaran obviamente el Evangelio. Un predicador, ¿sí? Un predicador tiene que dar testimonio de la palabra, de lo que ha vivido y conocido de Jesús. Y eso fue lo que hizo Pablo con todos los filósofos y todas las personas que estaban allí, esos atenienses. ¿Mm? Allí lo acogieron Aquila y Priscila, un matrimonio judío convertidos al cristianismo y que fueron desterrados de Roma más adelante por el edicto del emperador Claudio en el 49, que lo hablamos cuando estábamos con la carta a los romanos. Más o menos, Pablo se quedó año y medio, ¿sí? Por esos lugares, pero era rechazado por los mismos judíos. Reclutó conversos, algunos conversos, ¿sí? Y algunos esclavos, y formó la comunidad cristiana de allí. El mensaje de Pablo era para ellos una buena noticia. Para estas personas, obviamente, que reclutó, plebeyos, esclavos de la ciudad, ¿sí? Y acogieron la buena noticia, es decir, acogieron el mensaje de Jesús transmitido por Pablo. A juzgar por los documentos que obviamente biblistas, teólogos han buscado, Pablo eh, tiene algo muy claro en estas dos cartas y es ese desvelo por por esta comunidad de Corinto, por esta comunidad cristiana. Evangelizar en Corinto era anunciar la buena noticia, es decir, Jesús resucitó, ¿sí? Jesús resucitó. ¿Y qué significa que Jesús resucitó? Significa que Él, es decir, el Evangelio, es ahora lo que cada una de las comunidades cristianas debe vivir, debe acoger. Y para Pablo le fue difícil en Corinto porque habían cristianos y paganos. Entonces, obviamente, a hablarles a estas dos culturas, paganos que seguían con todas esas cosas
del mundo y cristianos que ya habían tomado la iniciativa de seguir a Cristo, dejando muchas cosas, y eso fue algo duro para Pablo. Y por eso es importante tener claro esto frente a estas dos cartas. ¿Sí? Entonces, antes ya de entrar a hablar directamente de la primera carta a los Corintios, es importante tener presente esto. Y es que hacia el año 54 más o menos, después de Cristo, se escribe esta carta. Año 54 más o menos después de Cristo se escribió en Éfeso la carta. ¿Sí? Entonces, la primera carta se perdió. ¿Sí? Esa primera carta se perdió. La segunda carta sería la actualmente primera carta a los Corintios. ¿Sí? Sería la primera carta a los Corintios. ¿Por qué? Porque así lo dice en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, nos encontramos con esa parte. Dice Corintios 5, 9 y 11. Os dije en mi primera carta que no tratéis con los lujuriosos, ¿sí? Pero no me refería de un modo absoluto a todos los lujuriosos de este mundo, a todos los avaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso tendrías que salir de este mundo. Lo que os decía es que no tratéis, ¿sí?, con el que presume de cristiano y es lujurioso, avaro, idólatra, calumniador, borracho o ladrón. Con estos ni comer. Entonces, esa es la referencia a esa primera carta que se perdió. ¿Qué estaba sucediendo entonces? ¿Mm? ¿Qué estaba sucediendo? Lo siguiente. Voy a empezar con cómo está dividida la carta. Entonces, la carta está dividida en 5 partes. Del 1 al 4, como ven allí, dice divisiones. Capítulo 1, capítulo al 4, divisiones. Capítulo 5 al 7, nos encontramos con todo lo relacionado con el sexo, ¿sí? Con las libertades, con toda esta parte de la sexualidad que se estaba desenfrenando en la comunidad. Por eso se dice, ¿sí?, toda esa parte. Del 8 al 10, todo lo relacionado con la comida. Del 11 al 14, la importancia de reunirse como comunidad. Del capítulo 15, todo lo referente a la resurrección, y el 16 es todo lo relacionado con saludos finales, ¿sí?, de la despedida. Entonces, para nosotros entender un poquito, él describe en esta carta el problema y luego siempre responde al problema con alguna referencia al Evangelio, lo cual es referente a lo que estamos hablando, la buena noticia. La buena noticia. Siempre el Evangelio era la buena noticia para alentar, para que las personas no se quedaran con esa situación, ¿sí? Entonces, es muy importante tenerlo presente. Entonces, las divisiones en la comunidad, en esta iglesia que se estaba formando. Entonces, las divisiones se dieron por esto, ¿sí? Porque algunos maestros que han pasado por la comunidad, ¿sí?, por Corinto, desde Pablo, ¿sí? Entonces llegó un tipo llamado Apolo, ¿sí? Apolo y Priscila. Entonces Apolo era el que también participaba de la sinagoga. También llegó Pedro,
y las personas han acogido a su maestro favorito. Por eso las divisiones. Entonces, unos con Pablo, otros con Apolo, otros con Pedro, ¿sí? Y entonces, ¿dónde queda Jesús? Jesús, ¿dónde quedó? Si el mensaje es Jesús, no es el maestro el que predica, sino la enseñanza es lo más importante, ¿sí? Entonces no era quedarse, yo me voy con Pablo que enseña más bonito, no, yo me voy con Apolo que da mejor testimonio, no, yo me voy con Pedro porque Pedro pues fue testigo ocular, entonces él tiene más de Dios, más de Jesús. La idea no era esa de divisiones, la idea era ustedes, ¿sí? Pablo les decía, ustedes deben entender que el mensaje es Jesucristo. Así se los diga yo, se los diga Apolo, se los diga Pedro, la importancia es Jesús. La iglesia crece es con el mensaje del evangelio, ¿sí? Por eso hay algo muy importante por acá que debo resaltar y es, ustedes me tienen que estar tomando del pelo, decía Pablo. La iglesia no es un concurso de popularidad. La iglesia es la comunidad de personas que están centradas alrededor de ¿quién? De Jesucristo. Y hago referencia. Hay muchas personas en muchas partes del mundo donde a veces siguen más al sacerdote, ¿sí? Que a Jesús, ¿sí? Entonces, no es que yo voy a esa iglesia porque es que ese padre predica y lo quiero, ¿sí? No, la idea es que no nos quedemos con, el padre puede ser muy buen predicador, pero quédate con el mensaje, quedémonos con el mensaje, con el evangelio, con Jesucristo, ¿sí? El centro de la iglesia es Jesús y las buenas noticias, ¿sí? Acerca de quién es Él, lo habla el Evangelio, lo habla en las cartas de Pablo, lo habla en las cartas católicas, es decir, toda la palabra de Dios se centra en Dios Padre, ¿sí? Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. ¿Mm? Bueno, pasemos a ese otro punto tan importante. Los capítulos del 5 al 7, ¿sí? Entonces, acá la integridad sexual, la motivación por la integridad sexual. ¿Sí? Entonces Pablo se refiere a algunos problemas relacionados con la sexualidad. Hace referencia concreta al caso de alguien que estaba con su madrastra. Y por eso cuando tú entras a la palabra de Dios y vas al capítulo 5, el epígrafe, es decir, el título, dice el caso del incesto. ¿Sí? Hubo un caso de incesto. Entonces, en el versículo 2 dice, y vosotros estáis orgullosos en vez de manifestar intenso dolor para que desaparezca de entre ustedes el que tal acto ha cometido, pues yo por mi parte, corporalmente ausente, pero espiritualmente presente, he dictado ya mi sentencia sobre este acto, ¿sí? Que ha pasado en la comunidad, ¿sí? Que consagrados en nombre de nuestro Señor Jesucristo, ustedes y mi espíritu, y con el poder de Jesús, nuestro Señor, está este tal sea entregado a Satanás, con el fin de que aunque quede corporalmente destrozado, pueda salvarse el día del Señor. ¿Mm? Así habla Pablo frente a ese caso. Entonces, sí, somos libres en Cristo. Somos libres en Cristo. Porque Cristo se entregó por nosotros en la cruz. ¿Sí? Y la cruz es signo
de liberación, de libertad, de todo lo que en el mundo existe. Entonces, hay que tener eso. La gracia de Dios no tiene límites. La gracia de Dios no tiene límites. Por eso dicen por allí un refrán: hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Sí? Entonces, frente a estas cosas que estaban sucediendo en la comunidad, ¿sí? Pues son cosas que también nos lo trae el Antiguo Testamento con Sodoma y Gomorra, ¿sí? Cuando Abraham intercede por este pueblo y empieza a decir: Señor, y si hay 50 justos, ¿no los destruyes? Y Dios decía: no los destruyes, hay 50 justos. Empieza Abraham a interceder por el pueblo. Y si hay 40, y si hay 30, y si hay 20, y si hay 10. Y siempre Dios le respondía a ese fiel Abraham que no lo destruiría. Pero era tanto el desorden sexual de ese pueblo que por eso nos habla el Génesis de esa destrucción de Sodoma y Gomorra. Ponte a pensar, ¿qué sucede hoy en muchos lugares del mundo frente a esos desórdenes de la sexualidad? El Espíritu Santo sigue actuando. Y si oramos por estas personas, estamos ayudando a que reine el Espíritu de Dios en el corazón de esos hombres, mujeres, jóvenes que hoy también se corrompen su corazón frente a muchas cosas de la sexualidad. ¿Mm? Vayámonos a esa otra parte tan importante, ¿sí? Capítulos del 8 al 10 habla sobre la comida, ¿sí? El problema acerca de la comida, pero no solo de preferencias de comida, ¿sí? ¿Sí? ¿Te gusta o no te gusta cierta comida? Hoy en día se ven muchas personas: no, es que a mí no me gusta comer eso, no, es que, no, esas cosas no me gustan, ¿sí? El problema, por lo que estaban divididos los corintios, era si la carne que viene de un sacrificio animal en los templos locales o dioses griegos o romanos. Era ese motivo, ¿sí? Entonces démonos cuenta. Mire el dilema donde nos estamos metiendo, ¿sí? Comida. Y entonces, judíos, ¿sí? Digo, perdón, los griegos, dioses romanos, ¿sí? Hacían sacrificios animales. Y de ahí, pues, la comida. ¿Cómo no responder a este problema? Una vez más, Pablo apela a algunas ideas, ¿sí? Centrales desde el Evangelio. Él dice que nuestra lealtad primero y antes que todo es para Jesús como Señor. ¿Y dónde se quedó Jesús para nosotros? En la fracción del pan, la Eucaristía, el alimento espiritual. Desde el Antiguo Testamento los judíos, si nos vamos a toda la parte de ley, ¿sí? Allá en Levítico, el libro de Levítico en el Pentateuco, nos habla de cómo se debía, qué animales estaban puros y qué animales eran impuros, ¿sí? Y entonces siempre el cerdo, porque tenía la pezuña abierta, estaba prohibido para los judíos, ¿sí? Pero también existían otros animales, el cordero, que hace referencia al cordero pascual, ¿sí? Y entonces vamos un poquito atrás, no al Levítico, sino al Éxodo, en la noche de la Pascua. ¿Qué les pidió Dios por medio de Moisés al pueblo? Que tomaran el cordero, lo sacrificaran con la sangre, colocaran
partes de la puerta para que cuando pasara el Espíritu de Dios, pues no entrara y no cometiera, no asesinara a los primogénitos, ¿sí? Y allí murieron los primogénitos, ¿sí? De los egipcios. Pero la cuestión es que, sí, comían completamente el animal en estas festividades, pero acá era el desorden de la comida, ¿sí? El desorden. Y por eso hay que tener presente esto. Y entonces los cristianos adoran a Jesús y ellos pueden adorar otros dioses también. No, no lo pueden hacer, no pueden ir a hacerle, o sea, adorar a Jesús en la fracción del pan, que era así como se llamaba al principio el encuentro para la fracción, o sea, fraccionar el pan y compartirlo y decir las mismas palabras que Jesús. Ellos no podían, después de hacer esto, irse a un templo o hacerlo en diferentes lugares a hacer un sacrificio a dioses diferentes. Eso no es lealtad a Dios. Pero hoy en día muchas personas van a misa, pero también tienen otros dioses en sus hogares o van a otras cosas que no son buenas. Entonces eso es lo que nos quiere decir Pablo también. Pablo dice, si estás en ese escenario, ¿sí? De ese sacrificio, no comas esa carne. Nuestra lealtad es para Jesús y tú debes amar esa lealtad, ¿sí? Conclusiones. Hay muchas conclusiones erróneas frente a estos capítulos, pero Pablo rápidamente califica esto y dice, escuchen, como cristianos creemos que Dios es el creador de todas las cosas, incluyendo a los animales. Los ídolos en los templos, ¿sí? Que pues obviamente ídolos romanos, ídolos griegos, creemos que solo son pedazos de madera y piedra. Por eso tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen oídos, pero no oyen. Eso es claridad. A nosotros nos dicen muchas cosas, nuestros hermanos separados, que nosotros somos idólatras de imágenes. Pero cuando tú tomas una imagen de la Santísima Virgen María, de Jesús crucificado, de algún santo, lo ves, ¿sí? Lo ves allí, o un bultico hecho en barro, lo ves, ¿sí? Y hace referencia a que, listo, es María, es San Benito, es San Gregorio, es este santo. Pero lo más especial es que te hace referencia a la vida, ¿sí? Lo recuerdas, pero más bien no le estás diciendo cosas de idolatro, ¿no? Esas cosas, ¿no? Mientras que en esa época sí, y hacían sacrificios humanos a esos ídolos de madera, de piedra y demás. Entonces, obviamente, había que verlos desde ese punto de vista. Bueno, el principio central de todo esto es el amor. El amor se negará a sí mismo y buscará por el bienestar de las otras personas. Se niega a uno mismo para el bienestar de las otras personas. Por eso les leí capítulo 13, porque es sumamente bonito que habla del amor. Pasemos rápidamente a los otros capítulos, porque también tenemos que hablar un poco también de la carta, la segunda carta. Entonces, la reunión semanal. Siempre se reunían semanalmente a ese encuentro, a esos dos encuentros, el testimonio de la palabra y la fracción del pan también. Aquí entra también la fracción del pan. Entonces, la palabra de Dios era enseñada, se compartía, se daba testimonio, se hacía eco en la comunidad, ¿sí? Y era muy importante. Estos capítulos nos enseñan a mirar ese poder, ¿sí? De amar a todos por igual, ¿sí? El capítulo 12
¿sí? Estamos hablando capítulo 11, 12, 13, 14. El capítulo 12 nos habla de los dones espirituales. Y entonces, por eso allí Pablo quiere hacerles ver que van a tener poder, ¿sí? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Y por eso se debe cuidar también el cuerpo, ¿sí? Cuidar el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces dice el capítulo 12, entonces tienes el don de profecía, el don de lenguas, el don de curar, el don de predicar, ¿sí? Pero esos dones los da el Espíritu Santo no por obligación a las personas, a nosotros, sino según su designio. ¿Según el designio de quién? De Dios. Es muy importante, muy bello ese capítulo 12, ¿m? Para que lo tengamos presente. Por eso lo resalto, porque allí Pablo habla de una manera muy especial sobre el Espíritu Santo. Pasemos a la resurrección, que es el problema por el cual obviamente hubo división. No hay resurrección. Y ahí en la imagencita, si alcanzamos a ver, porque pues obviamente tocó reducir la imagen un poco para la presentación, entonces vemos los que no creen en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Los filósofos no creían en la resurrección. Pero hay una victoria. Jesús, ¿sí? Vence la muerte, ¿sí? Vence la muerte. Creemos en ella por los cientos de testigos oculares, que vieron a Jesús vivo, ¿sí? Y que resalta en ese texto del Evangelio, cuando Mateo no se encontraba, pero Jesús se les apareció en medio y les dijo, la paz con ustedes. Y luego le cuentan a Mateo, vimos al Señor Jesús resucitado, y llega Mateo y dice, si no meto mis dedos en las llagas de sus dedos, si no meto mi mano en el costado, no creo. Y estando él ya con sus discípulos, Jesús llega, vuelve a decir, la paz con ustedes, y le dice, venga para acá, joven. Y llega Mateo, ¿sí? Obviamente lo ve, y Jesús le dice, pues, sabiéndolo todo, lo sabe todo, pues, ven, trae tus dedos, mételo en mis llagas, trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y nosotros debemos ser creyentes, no con nuestros ojos, sino con los ojos del corazón. Y eso se llama fe. Fe. ¿Mm? Muy especial. ¿Sí? Muy especial. Y entonces termina con los saludos finales, concluye, ¿sí? Porque da esa parte final de su carta, porque sabemos que las cartas cuando se escribían, entonces tenía un remitente, un saludo, un contenido y una despedida. Entonces siempre finaliza. Y por eso el Evangelio, un anuncio acerca de Jesús que abre una realidad, la realidad que hoy vivimos. Muchas personas siguen no creyendo en la resurrección, no creyendo en la Eucaristía, no creyendo en la palabra de Dios. Y hay que orar por ellos, orar. Pasemos rápido a la segunda carta en este tiempo, ¿sí? Y en esta carta sí es más sencilla, ¿sí? Tiene pocos capítulos, entonces está dividida en capítulo 1 al 7, Pablo se reconcilia con los corintios, 8 al 9, generosidad olvidada, y 10 y 13, reto final de Pablo. Entonces, aquí nos va a hablar de la paradoja de la cruz, una paradoja, ¿sí? Nos va a hablar todavía, ¿sí? Nos va a seguir hablando de todo lo que sucede
en Hechos de los Apóstoles, nos recalca otra vez Hechos de los Apóstoles. Entonces, la primera carta nos la vuelve a mencionar, la visita dolorosa. Acá empieza ese dolor y lo recalco de la siguiente manera. Cuando acá en mi palabra recalco esa parte. Dice así: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y de todo consuelo. ¿Por qué consuelo? Porque Pablo estaba triste. Estaba muy triste porque nuevamente la comunidad volvió a caer en muchas cosas. Que nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar a todos los que sufren con el consuelo que nosotros mismos recibimos de Dios. Y por eso, en el capítulo 2 dice: por eso decidí no ir a causarles tristeza, porque si yo os entristezco, ¿quién podría alegrarme sino ustedes, a los que yo mismo causo tristeza? Por eso os escribí, para que cuando llegue a ustedes no, no me cause tristeza lo que debéis alegrarlos de mí. Estoy además convencido de que mi alegría es también la vuestra. Os escribí esta carta profundamente acongojado y angustiado, y hasta con lágrimas, con los ojos llenos de ellas, no para causarlos tristeza, sino para manifestarles el amor tan grande que les tengo. Entonces, es una carta que sigue siendo muy especial. Entonces, la carta ha sido diseñada con tres principales momentos, ¿sí? Entonces, Pablo comienza agradeciendo ¿a quién? A Dios, Dios de toda misericordia y de consuelo, lo que les acabo de decir. Él sabe que las cosas se han puesto tensas desde la visita dolorosa y él lo dice claro, él los está perdonando por todo lo que han hecho, ¿sí? Por todo lo que han hecho. Pero en primer lugar, porque ellos rechazaron a Pablo, lo rechazaron, ¿sí? Entonces los de Corinto estaban en desacuerdo con Pablo como un líder, ¿sí? Él era pobre, él ganaba poco, ¿sí? Viviendo del trabajo manual, porque no olvidemos que Pablo era artesano de tiendas, un legado de sus padres, ¿sí? Entonces, bajo la persecución, el sufrimiento constante, porque era perseguido por los judíos, pues, a menudo estaba sin hogar, ¿sí? Y lo peor de todo, no estaba orando en público por el miedo a que fuera preso. Entonces, eso también los estaba alejando de él. Entonces, el trabajo de Pablo no era de ser impresionante ante los demás, ¿sí? La idea era demostrar que Jesús era todo para él, lo es todo para él, ¿sí? Entonces, en esa parte. Vamos con otra parte importante, ¿sí? Pero que realmente nos lleva a esa generosidad olvidada, y es la cruz que lleva hacia la salvación. Entonces, en la cruz Jesús reveló la salvación de Dios. Él murió por los pecados del mundo para reconciliar a las personas, a la humanidad con Dios, con Dios. Pero la cruz hace incluso más, demuestra el carácter de Dios. Él es un ser de amor absoluto, que se entrega a sí mismo y que busca el bienestar de los demás. Por eso, la cruz fue el camino doloroso que hizo Jesús, se entregó, sufrió, pero esa cruz lo lleva a darle un cambio de salvación. Por eso es importante Pablo, como muestra aquí la paradoja de la cruz. Pablo sigue adelante para dirigir el tema de la generosidad.
¿sí? Porque fue olvidada. Los cristianos judíos en Jerusalén han caído en pobreza y se pone a hacer una colecta, a recoger fondos para llevar a esa comunidad. Fue muy importante eso. Eso es otra señal que los corintios escucharon de Pablo a través del Evangelio. Ser generosos, ser humildes, ser no avaros, sino entregar con amor. ¿Sí? Sumamente importante. Y pasemos al reto final. Entonces, Pablo se enfoca en la fuente principal de su conflicto con los corintios. ¿Sí? Y es por eso que los llaman los superapóstoles. Superapóstoles. ¿Sí? Unos superapóstoles que la tarea era mostrar, ¿sí? Él era un fariseo que por amor a Dios conoció a su Hijo Jesús para dedicarse a anunciarle, ¿sí? Y por eso llamó a otros y los volvió apóstoles. Pablo es el primero que dice esa palabra, somos apóstoles de Cristo. Y todos los demás apóstoles, discípulos de Jesús, acogieron esa palabra. Entonces, mi gracia es suficiente para mí. Mi poder se perfecciona a través de la debilidad. Una frase muy clara, ¿sí? Que dice Pablo. Y pasamos a unas conclusiones. ¿Qué conclusiones sacamos de esta parte? De la primera carta es, en Cristo somos santos y estamos llamados a la santidad. Cristo es el fundamento de la iglesia. Nuestro cuerpo, no olviden, nuestro cuerpo es parte, ¿sí? Del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Debemos ser imitadores de Cristo todos los días, todos los días. La iglesia de Cristo se caracteriza por el amor, no por el odio, no por el orgullo, por el amor a todos, ¿sí? Y no olvidemos que al final de la primera carta a los Corintios habla del Maranatá, una palabra en arameo que significa el Señor viene, y hay que tener fe en eso. De la segunda carta podemos decir lo siguiente: Dios nos enseña en medio del sufrimiento. Pablo en el sufrimiento aprendió todo, ¿sí? Aprendió todo, a amar a estas personas de Corinto. Somos participantes del triunfo de Cristo. ¿Dónde triunfó Cristo? En la cruz. Y por medio de la resurrección. Seamos como Cristo, seamos generosos. La generosidad siempre es importante. Por eso vivimos de la iglesia. Y nuestra autoridad proviene de los méritos de Cristo. Entonces, obviamente, si tenemos autoridad en algún lugar de nuestros trabajos, seamos de la mejor manera, actuemos como Jesús, amemos a esas personas que tenemos que dirigir, no seamos más que ellos, ¿sí? Porque si somos más que ellos y los tratamos por debajo, no somos cristianos. Debemos seguir el ejemplo de Cristo. Una vez se encontraba, para cerrar este momento, este famoso hombre hindú, Mandela no, Mahatma Gandhi, en un gran escenario con muchas personas. Y él dijo, levanten la mano los que son seguidores de Jesucristo, es decir, cristianos. Y todo el auditorio levantó la mano. Y él les dice, y si ustedes son cristianos, ¿por qué no actúan como Jesús? Debemos actuar como Jesús. Y que se nos quede claro estas frases de la primera carta. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. Entonces, vivamos en el amor. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 7. Y las cosas se ven, las cosas que se ven son temporales,
pero las que no se ven son eternas. Por eso que nuestra fe, ¿sí? Nuestra fe no necesite de estos ojos que ven las cosas. Necesitamos fe interior, creer en Dios desde nuestro interior. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Ricardo, tenemos 9 minuticos para las preguntas. Ya les activo los micrófonos, que los desactivé. Ahora sí, ya. Bueno, Muy buenas noches. Muchas gracias por la exposición, por la clase. Si algunos tienen, a mí me encantó las gráficas esas, soy muy visual y me encantaron las gráficas. Si alguien quiere hacer una pregunta, comentario, ahora es el momento, por favor. No hay pregunta, no hay pregunta tonta, no hay pregunta, no. Pregunta es porque usted la tiene y qué bueno que pregunte. exactamente. Ujú. Bueno, pues buenas noches. Buenas noches, Eh, Juanita. Ujú. Muchas gracias porque ha sido muy didáctica la sesión de hoy. Eh, Se nota que es usted profesor. Yo soy profesor en México y siempre he pensado que lo mejor para aprender son los gráficos, es la didáctica. Y hoy, después de muchos años de estudiar parte de la historia y difundir la historia y dentro de esa historia trabajar con cosas de la religión, porque hay que enseñarle a las personas que llevamos a conocer los lugares, quién es San Pedro, quién es San Pablo. Me ha quedado muy claro por qué razón se considera a San Pablo como el fundador y la piedra angular de la iglesia. Como historiadora que soy, no había tenido oportunidad de ingresar un poquito más allá, pero hoy le agradezco infinitamente el que me haya abierto el sol con respecto a esto. Pero sí sería importante, al menos para mí, que después de esto conociéramos un poquito acerca de San Pedro, porque quizá ahí pues van a quedar conjuntas todas las cosas, ¿no? También Pablo de es una pronto. persona sabia, es una persona que funda comunidades en diferentes partes del mundo, buscando divulgar lo que es la vida de Jesús, pero Ujú. creo que tendríamos que complementar y ojalá y se pueda. Voy a hacer la petición directa a Ricardo, pero por lo pronto el día de hoy me ha encantado la sesión. Muchas Gracias, Rey. gracias, Juanita. Gracias, Ujú. Juanita. Fíjate que es muy buena idea. Sí es cierto, tienes mucha razón. Conocer más de Pedro. Ujú. Si alguna persona más tiene algún otro comentario, este, no sé, yo por lo pronto voy a volver a escuchar la plática porque me encantó. El- el- pero si alguna tiene algún comentario, duda o inquietud, pues ahora es cuando, ¿no? Ujú. Bueno, ¿alguna eco que le gustó? Sí, pues obviamente les voy a enviar 2 videos de la carta a los Corintios 1 y Corintios 2 para que lo escuchen y en esta semana y Oh, tengan la oportunidad ok. de seguir profundizando en estas Sí. 2 cartas tan bellas que obviamente les tocó, o sea, los que hicieron el canon del Nuevo Testamento, hacer un cambio ahí porque pues, se perdieron las cartas como venían en el orden, ¿sí? Ujú. Se esfumó, pero quedamos con 2 cartas directamente. Ujú. Que Y- son realmente maravillosas. O sea, Sí. como les dije, léanse ese texto o escuchen el texto eh, del capítulo 12, donde están los dones espirituales y ámense, amen ese Espíritu Santo, pídanlo todos los días. O sea, pidan sus carismas, pidan sus dones, pidan sus frutos,
porque eso es lo que necesitamos en la iglesia. Somos la iglesia, donde nos reunimos es el templo, pero somos iglesia y necesitamos de esa fuerza del Espíritu Santo, como la tuvo San Pablo, para llegarle a esa comunidad y decirles, oigan, ¿siguen a Cristo? ¿Son cristianos? ¿O van a seguir siendo paganos, yendo a esas cosas que son del mundo? Y así no podemos estar. O somos calientes con la fe en Jesús, o somos fríos, pero tibios, como dice la palabra de Dios, los escupe Dios. ¿Sí? Entonces, hay que ser verdaderamente cristianos. Seamos cristianos. Creamos en la Sagrada Escritura. Creamos en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Creamos en que todo es posible, como fueron posibles estas comunidades que cambiaron, claro, cometieron equivocaciones, se desviaron, pero obviamente tenemos un Padre lleno de misericordia que está allí siempre, sale al encuentro todos los días para nosotros. Déjate tocar por Él, deja abrir esa puerta del corazón, déjalo entrar y de esta manera cambia la vida de cada uno de nosotros. Y ahí, como dice Lucas 18, versículo 1, tenemos que orar sin desfallecer. Orar sin desfallecer. Les voy a mandar una invitación al WhatsApp. Mañana daré en mi Instituto de Biblia, haremos una lección divina sobre el capítulo 18 de Lucas 1 al 8, una lección divina con todos los pasos de la lección y nos vamos a enfocar en ese tema, orar sin desfallecer, porque muchas personas les suceden muchas cosas y dicen, pero lloré por mi papá, lloré por mi mamá, pero fallecieron. Es decir, no existe Dios. Dios sí existe. Y siempre nos escucha, así como escuchó a Pablo frente a la comunidad de Corinto que se estaba desviando. Él hizo esta carta inspirada por el Espíritu Santo para darles fortaleza, hacerles ver el cambio que tenían que dar. Es sumamente importante. Fantástico. ¿Crees que las gráficas nos las puedes enviar Sí, claro. porque a mí me encantaría abrirlas y volverlas a Sí, leer? mirarlas por partes y Sí, no, porque hombre, ahí puede la estar todo el día yo. diapositiva es pequeña, entonces ya les envío al WhatsApp las imágenes. Perfecto. Pues creo que ya estamos a tiempo. Bueno, voy entonces a cerrar la grabación, pero antes de